Pues bien, estamos ya en la recta final para la celebración de Pentecostés. Justamente dentro de una semana estaremos festejando este gran acontecimiento que significa Pentecostés para la Iglesia y para toda la humanidad. ¿Quién es y qué hace el Espíritu Santo? Yo creo que es Él mismo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, como lo dice el Magisterio, el Catecismo, las Escrituras, el amor entre el Padre y el Hijo. Pero ¿quién es y qué hace el Espíritu Santo? El que se revela a sí mismo es el Espíritu Santo. Es Él mismo que se nos revela y nos muestra quién es y lo que hace, principalmente en nuestras propias vidas, en donde podemos constatar y decir, esto hace el Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo, esta es la acción del Espíritu Santo. Y en este gran retiro que hemos tenido, como nunca en toda la historia moderna, preparándonos para Pentecostés, pero este retiro que ha propiciado el confinamiento, retiro involuntario tal vez, pero que sí percibo yo, esta es mi experiencia de todos estos días, que sí ha dejado frutos en nosotros en relación a las reflexiones, a todas las meditaciones, quizás más profundas que nunca o que antes o que en los últimos años, debido a las circunstancias que nos rodean, esta crisis que ha golpeado nuestro ánimo, nuestra visión de las cosas, que nos ha traído incertidumbre, confusión. Pues es precisamente el Espíritu Santo, como lo dice muy frecuentemente el padre Raniero Cantalamessa, el que del caos, como lo narra el libro del Génesis, ordenó e hizo orden, armonía y belleza en la creación. Es ese mismo espíritu el que tuvo poder para que fueran creadas por su poder todas las cosas y además ordenadas, armonizadas, embellecidas. Ese mismo espíritu es el que transforma el microcosmos de nuestra vida, el que transformó el macrocosmos de caos en orden y armonía. Es el que ordena el microcosmos de nuestra existencia. Esa es la realidad que podemos contar de quién es y qué hace el Espíritu Santo. Lo que ha hecho en el mundo, lo que ha hecho en la iglesia, y lo que hace en las vidas personales de cada uno de nosotros, que eso es lo más importante, de lo que podemos contar, narrar, testimoniar. ¿Quién es y qué hace el Espíritu Santo? Puedo decir lo que ha hecho en mi propia vida. Meditábamos ayer en espacios como este, precisamente meditando en esta preparación que estamos teniendo ya casi en todo el mundo, pero principalmente aquí en México, en todas las diócesis, en todas las comunidades. Hemos estado teniendo celebraciones en preparación, en reflexión, en profundización de esta realidad tan importante. Pentecostés es la fiesta de la iglesia. Pentecostés es el día que nace la iglesia, es el día de los cristianos, del cristianismo, el que hace cristianos. Para nosotros, no solamente como católicos, sino quienes hemos tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y de la renovación carismática, de vivir en comunidades carismáticas, para nosotros esta es una gran fiesta, porque este es nuestro signo. Pentecostés es el signo bajo el cual Dios quiso enviar a la renovación al mundo.
Es en el libro de los Hechos donde nosotros debemos vernos reflejados y hacer un examen, un autorreconocimiento delante de las Sagradas Escrituras, si lo que está escrito en los Hechos es verdaderamente lo que nosotros estamos viviendo en nuestra experiencia dentro de estos grupos de la renovación y conforme a la visión que Dios le ha dado a la renovación cuando la envió al mundo justamente después del Concilio Vaticano II. Pero no quisiera ahorita hablar tanto de esta historia, es importante, muchos ya lo están meditando y de la mejor manera posible, mucho mejor de lo que yo puedo transmitir, pero hoy quiero referirme más que nada, ¿quién es el Espíritu Santo y qué hace? Pues les voy a contar lo que hizo en mi vida. Hay una cita, el profeta Daniel 4, versículo 1, versículo 4, donde dice que el rey Nabucodonosor estaba muy tranquilo y satisfecho en su palacio. Háganse de cuenta que esta era mi vida. Yo estaba muy tranquila y contenta y satisfecha en el palacio de mi propia vida. Y pues todo giraba alrededor de mí. Yo era el sol al cual de todo debía de girar alrededor suyo. Y por alguna razón, de todos estos textos, muchísimos que hay sobre la acción del Espíritu Santo, una que he estado todos estos días como rumiando, es el texto de Lucas, donde el ángel se le aparece a María y le dice que va a concebir al Hijo de Dios, al Mesías. Y entonces ella, como toda una criatura humana frágil, se llena de sorpresa, de dudas, de incertidumbre, y ella era una mujer soltera. Entonces le contesta el ángel, ¿cómo será posible eso si yo no conozco varón? Y el ángel le contesta, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y concebirás. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Nada más pensar esa acción tan infinitamente poderosa que Dios obró a través del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen al darnos al Salvador de toda la humanidad, me ha puesto a pensar que esa oración o esa exposición o ese fiat que María le dio al ángel, que le dio al mismo Padre de los cielos, es el poder del Espíritu Santo el único que puede, cubriéndonos con sus sombras, iluminar nuestra vida. Eso es como que he estado pensando un poco en esa paradoja, porque mi vida estaba llena de sombras, yo no las veía. Ese es el problema de nuestra existencia. Yo no veía todas las sombras que circundaban mi vida y debido a las cuales la visión de toda la existencia para mí era mucho más negativa que positiva, casi 100% negativa. Estaba muy joven, con la vida por delante, sin embargo había un gran vacío, una soledad profunda, un caos. El microcosmos de mi vida era un caos. Cuando yo tuve la experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, sucedieron cosas, empezaron a suceder cosas en mí que yo ni me imaginaba, ni las esperaba, ni siquiera las había pedido, porque entonces no sabía orar como conviene. Apenas estaba descubriendo esa gracia de orar en el Espíritu, de profundizar en las Escrituras, todo lo que significa esta parte de la experiencia de la vida en el Espíritu. Y empezaron a suceder cosas que sí me di cuenta, fui consciente, porque yo misma me sorprendía. Pero al paso de los años, ahora que pues ya han pasado mi experiencia del bautismo en el Espíritu Santo,
fue precisamente la fiesta de Pentecostés del año 1977. Por eso, aparte de ser, pertenecer o ser parte de esta corriente de gracia que significa la renovación carismática para la iglesia y para el mundo, yo personalmente me siento muy agradecida con Dios porque fue en la fiesta de Pentecostés cuando, sin tener idea yo de lo que es Pentecostés, de quién era el Espíritu Santo, y una visión muy borrosa de Dios Padre o una visión muy equivocada, Dios que castiga, Dios que se enoja, Dios que señala mis pecados y me rechaza. Toda esta visión estaba enrarecida, ensombrecida. Cuando viene el Espíritu Santo, desde aquel primer día que nunca voy a olvidar, las cosas que empecé a visualizar de una forma tan diferente. Es impresionante, por eso ahora que he pensado mucho, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, la sombra con la que cubre el Espíritu Santo nuestras personas y nuestras vidas es luz. Esa cobertura que hace el Espíritu Santo sobre nosotros cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, y cada vez, porque eso se actualiza, no es que pasó para mí en el año 77 y ahorita lo estoy contando, es que es una experiencia que se actualiza cada vez, que podemos volver a tener, a experimentar. El Espíritu Santo viene, sigue actuando, sigue viniendo, sigue actuando. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas, que Dios no se cansa de actuar, ni su brazo está corto para salvar, ni se cansa de actuar. Dios no se cansa de actuar. Primero te vas a cansar tú y me cansaré yo, de abrirnos a su acción, de responder a su gracia, que Él, de estarse presentando en nuestra vida y derramando gracia tras gracia, bendición tras bendición, como dice la Escritura. San Pablo lo dice en un momento exultante, dándole gracias a Dios por todo esto. Mi vida estaba de esa manera, yo estaba muy tranquila, sin darme cuenta que aquello no es lo mismo tranquilidad que paz. La tranquilidad depende del bienestar, de que las cosas van bien, de que todo está resuelto, de estar en una zona de confort. Yo, mí y lo mío. Esa era mi vida. Sí lo cuento porque así era mi vida. Yo, mí y lo mío. Una vida bastante egoísta. Cuando el Espíritu Santo llegó y empezó a transformar toda esa parte en mi interior, empecé a descubrir lo primero, y esa es una gracia especialísima del Espíritu Santo, tuve como un autoconocimiento. O sea, Él dentro de mí empezó a revelarme mi personalidad, mis características, y empecé a sentir una certeza que yo no tenía. Yo estaba muy tranquila, que no es lo mismo que paz. La paz no es lo mismo que tranquilidad. La paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, la paz de Dios no depende de estar bien, de estar sano, de no tener problemas en los negocios. La paz no depende de que todo esté resuelto en mi familia y económicamente. La paz de Dios, tú y yo, la podemos gozar en plenitud, aún después de un divorcio, después de un fracaso matrimonial, después de un gran fracaso en una relación, después de una gran traición, después de un gran fracaso económico. La paz de Dios, tú y yo la podemos tener aún en medio del cáncer, si lo estamos viviendo en lo personal o si alguien de la familia lo está padeciendo. La paz de Dios está en nosotros aún a pesar de la muerte, de la cercanía de la muerte o de la muerte del ser que más queremos. Esa es la diferencia. Yo nunca había experimentado esa paz. En mi vida todo era confusión, incertidumbre,
aparentemente contenta en mi palacio, en el espacio de mi vida, ahí yo muy metida, solo viéndome yo, mis problemas, que muchos eran creados por mi propia imaginación, por mi propio vacío interior. Cuando llegó el Espíritu Santo a mi vida, me acuerdo que una de las cosas así más claras que viví, que experimenté, me sentí infinitamente rica, sobrada en todo. Ya no tenía amargura por lo que no podía tener, por los logros que no podía concretar. Y empezaron a ser cambiadas dentro de mi mente y de mi corazón toda la visión de la vida. Toda la visión de la vida. Hay esto lo que voy a contar, me lo habrán escuchado muchísima gente que posiblemente pueda ver esta reflexión, que lo he platicado, es parte de mi testimonio. Cuando yo era niña, estaba muy, muy chiquita, no tenía 3 años, me dio el sarampión muy fuerte, me afectó la vista. Tuvieron que llevarme a Estados Unidos a que me atendiera un oftalmólogo porque no había todavía aquí en Hermosillo en aquella época oftalmólogos que atendieran niños tan chiquitos como yo. Me pusieron los lentes. Mi mamá antes de esto se molestaba cuando le decían que yo no veía bien. Decía, claro que sí ve bien. Y se negaba a aceptar que yo tenía ese gran problema en la vista. Contaba mi mamá que cuando salimos del consultorio, yo ya con los lentes puestos, levanté la vista, vi todo y le dije, qué bonito se ve todo. Y ella se soltó llorando y dijo, inocente criatura, estaba casi ciega y yo no quería darme cuenta. Esta experiencia que fue física en mi vida, bueno, desde los 3 años hasta el día de hoy uso lentes para todo. Ustedes me conocen, los lentes son parte de mi persona. Esto que me pasó cuando salimos del consultorio del oculista con los lentes puestos, yo ya. Es lo mismo, así físicamente, que me pasó después de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Una cosa tan palpable para mí. Todo lo que me molestaba, me chocaba, me desagradaba, me ponía de mal ánimo, me frustraba, me cansaba. Todo, literalmente, al salir de aquel fin de semana, yo recuerdo que volteaba y veía la ciudad. Entonces vivíamos en Navojoa. Ahí es donde yo tuve y viví la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y de vivir en comunidad durante muchos años. Veía la ciudad, veía las personas, veía a Carlos, mi esposo, el Carlitos, que estaba chiquito, entonces teníamos nuestro primer hijo apenas. A todo lo veía bonito, hermoso, sentía un amor tan grande por las cosas, por las personas, por la naturaleza, a la que siempre le tenía miedo al mar, le tenía miedo a los rayos, tenía miedo a todo, a muchísimas cosas. El Señor me liberó de ese miedo, me dio una paz que por primera vez probé en mi vida y dije, de aquí soy. Porque si hay algo que yo nací anhelando, yo creo que todos los seres humanos, pero no nos damos cuenta. Si hay algo que yo anhelaba era experimentar esa paz. Y dije, si esto es así, yo con esto me quedo. Sigo al Señor. Y de esta manera es como el Señor empezó a transformar, lo primero, mi matrimonio, la relación con Carlos, mi esposo, donde tenía muchos problemas por esta confusión que traía, ese vacío interior. Problemas que al tiempo después me di cuenta que eran serios y yo no captaba que yo estaba destruyendo de alguna manera la relación
que tenía con Carlos como esposo. Cambió el Señor esa relación, tanto así que pues a los 6 meses él fue a tener su encuentro con el Señor, porque estaba tan maravillado del cambio que yo había tenido, conociéndome como me conocía desde novios, que él fue a ver de qué se trataba, porque él también quería experimentar esa paz y lo que yo tenía. Y así empezamos a caminar. Después con mi familia, con mis hermanos, con mis papás, la familia de Carlos. Después nacieron mis 3 hijas. Y lo que puedo decir al día de hoy, pudiera decir y contar tantas, no terminaría nunca. No me alcanzaría la vida para contar y cantar las maravillas del Señor. Nada más puedo decir que soy testigo de lo que es Pentecostés, que vale la pena, como ninguna otra cosa en la vida, experimentar esta gracia del bautismo en el Espíritu Santo, una gracia continuada, permanente, inmanente, que va a estar aquí, nadie no lo puede quitar esto. Ni el hambre, ni la muerte, ni la desnudez, ni la angustia, ni la guerra, nada nos puede apartar del amor de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida, transformando. Él realiza un proceso de transformación que a veces podemos pensar que es lento, pero es profundo y es constante. Y si tú lo dejas, si yo lo dejo, si lo dejamos, no tenemos idea de todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y a los que Él ama y ha destinado según sus designios. Se me llena el corazón de alegría al contar esto. Siento que es como pobre comparado con lo que Dios ha hecho conmigo y en mi vida y en la vida de mi familia y de mucha gente que quiero. He visto a lo largo de estos años tantas maravillas, tantas. Es una sensación de indignidad. A veces digo, Señor, ¿quién soy yo para que me hayas permitido ver tu gloria de esta manera? Pero bueno, tal vez tenga tiempo de contar otra vez algo sobre todo este trayecto, este proceso, esta experiencia de tantas bendiciones. Solo decir al final de esta reflexión que ha valido la pena, que tener al Espíritu Santo en nuestra vida es como llevar un bálsamo en el corazón. Es como llevar un bálsamo sobre toda nuestra persona y comprobar que vamos pasando por la vida. Vienen todas las dificultades, los problemas, los sufrimientos, el dolor más bien que tenemos que padecer, porque la vida el dolor es parte de la vida. Pero no hay sufrimiento. Hay dolor, pero no hay sufrimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento no sobreabunda cuando tenemos la gracia del Espíritu Santo en docilidad, porque Él siempre está ahí. Pero a veces no sabemos, no nos damos cuenta, no sabemos quién es, qué hace, lo que puede hacer en nuestras vidas. Por eso en estos momentos yo los invito a hacer esta oración, pidiéndole al Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo. Espíritu Santo, fuerza de nuestra vida, sanador, liberador, transformador, consolador, animador. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ve preparando nuestro corazón para que esta celebración de Pentecostés en la que tú mismo has ido preparando a toda la humanidad para que sea recibida esta gracia de una manera única, histórica, como nunca lo hemos visto, porque hemos pasado este proceso de la Pascua, donde sí hemos acompañado a Jesús en la Pascua, porque hemos vivido todo ese sufrimiento desde que empezó justamente esta pandemia
al mismo tiempo que la Pascua. Esta es nuestra Pascua, Espíritu Santo. Ven tú a darnos la gracia, la fuerza y la paz para soportar todo, levantarnos de todo lo que pueda sobrevenir, de lo que ya hayamos tenido que vivir hasta este momento, tal vez pérdidas, dolores tremendos por situaciones que ya nos esté tocando vivir. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, no tenemos más que decirte, ven, 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 Espíritu Santo, ven sobre mí, ven sobre mis hermanos, ven sobre nuestras comunidades, ven sobre nuestras diócesis, ven sobre la iglesia, ven sobre nuestras familias, nuestros hijos, hermanos, padres, sobre todas nuestras relaciones sanguíneas, ven sobre nuestros hermanos en la fe, dispersos por todo el mundo, ven sobre la humanidad. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven ahora, prepara nuestro corazón para recibirte de la forma que tú quieres manifestarte en ese día glorioso que celebramos tu venida el día de Pentecostés. Y haz lo que realizaste en los apóstoles y que nos narra el libro de los Hechos, haz las mismas obras en nosotros ahora, porque lo necesitamos, lo necesita la humanidad, lo necesita la iglesia para dar testimonio de ti, con fe, con poder, con alegría, con gozo, con certeza. Ven, Espíritu Santo, que cubriste con tu sombra a María Santísima y en su seno diste vida a Jesús, nuestro Salvador. Ven, por intercesión de esa Madre bendita del cielo, por la gracia del Padre misericordioso, y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Amén.